Seguimos hablando de la decisión del Instituto Nacional Cancerológico de suspender los servicios a los usuarios de la nueva EPS en este instituto pues tan importante de atención que presta esta atención en salud. Néstor Álvarez es el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Bueno, presidente, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión? ¿Qué representa semejante institución para los usuarios, los pacientes de alto costo? Pues la decisión del instituto de no atender pacientes nuevos es algo muy crítico porque alguien que le acaben de diagnosticar cáncer y que lo vayan a remitir ya no va a ser aceptado y tratado. El instituto ha confirmado ya que los pacientes antiguos van a seguir siendo tratados, pero también ha dicho que hay un gran problema de cartera y de no contrato y la glosa de unas cuentas de los 6 meses anteriores por no haber un contrato que de una u otra manera más adelante va a afectar también la atención de esos pacientes que están en este momento con tratamientos en curso. O sea, es una situación muy crítica y el llamado que estamos haciendo es al interventor y al presidente para que por favor se pongan al día en la cartera con el INS y de una u otra manera no se afecte todo el manejo y el tratamiento de todos los pacientes nuevos, teniendo en cuenta que Nueva EPS tiene cerrados los servicios en otras IPS que también atendían cáncer. Claro. Dimensionemos el problema un poquito. ¿Qué es un paciente de alto costo? Pues en Colombia un paciente de alto costo es que tiene patología de cáncer, de VIH, trasplante renal o hepático, algunas del sistema nervioso central, pacientes de quemadura de tercer grado. Eso es lo que se denomina paciente de alto costo, que son aquellos que no pagan cuota moderadora y que de una u otra manera entran al sistema supuestamente de una forma más ágil y que tienen situaciones mucho más críticas en su salud, por lo cual sus rutas de atención y de todo deben ser mucho más idóneas y más lógicas para garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿Por qué le marca el supuestamente, presidente Álvarez? Es porque en esta crisis humanitaria que hay en el sistema de salud actualmente, el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, es un diagnóstico que conlleva varias razones, no solamente un problema físico, sino un problema emocional en el paciente por el riesgo de muerte. Siempre la palabra cáncer va a generar un caos y a la familia. Entonces, lo que nosotros esperamos es que siempre estas patologías tengan unas rutas más claras, que estén totalmente garantizado el goce efectivo del derecho para mantener la salud, evitar sobrecostos en la atención por la demora en la atención, que es un aspecto también muy importante, especialmente en cáncer. Y eso es lo que hacemos el llamado desde el punto de vista de derechos humanos a que la EPS se siente hoy e inmediatamente llegue a un acuerdo con el INS y dé un parte de tranquilidad a todos los afiliados de Nueva EPS, porque es claro tener en cuenta que el inconveniente de Nueva EPS y es la función de la EPS responder por la red de atención para los afiliados. Claro, que ese es otro de los puntos. De Nueva EPS, ¿cuántos pacientes de alto costo hay? ¿Usted tiene esa cifra, presidente? Pues hay, la cuenta de alto costo sumando aproximadamente puede ser unos 35.000 a 40.000, pero pues el problema del sistema de salud colombiano es que las estadísticas nunca son fiables. Pacientes. Lo que sí tenemos, sí, pacientes de Nueva EPS. En este momento para el instituto está entre unos 6.000 pacientes a 10.000, más o menos es la cifra que se mueve, que están siendo atendidos. Pero el orden de entrada de pacientes nuevos está aproximadamente entre unos 100 a 200 pacientes en Bogotá nuevos que entrarían y que estarían en este momento en la incertidumbre por esa parte. Consideramos que la solución es muy fácil porque es de proponer a la ADRE los pagos para el INS de las carteras de más de 6 meses y firmar un acuerdo de voluntades para que los pacientes nuevos puedan seguir siendo tratados y que en el futuro, a no muy largo plazo, no se vaya a afectar también el tratamiento de los pacientes que están en curso sus manejos, teniendo en cuenta el tema de cartera. Claro. ¿Qué pasa cuando una EPS no paga a las IPS por un paciente de alto costo? Me imagino que el nivel de afectación es mucho mayor que con un paciente pues, que sea regular. Sí, claro, digamos que por ejemplo en el INS donde hay un manejo integral, porque no solamente es la quimioterapia, la radioterapia, sino también las interconsultas con las especialidades, las ayudas diagnósticas, se afecta bastante la calidad de vida del paciente, pero más también su estabilidad emocional frente a que el manejo
como depende de tantas disciplinas en muchos casos, es importante ese manejo integral. El no pagar pone en riesgo primero que los proveedores y los médicos tengan demoras en sus pagos, demoras en atención y acceso muchas veces a medicamentos, porque también la cadena repercute en si no pago proveedores o se demoran, pues también me limitan a mí los despachos para el manejo de los pacientes. Y generalmente muchos de estos pacientes también reciben medicamentos en el mismo INS, algunos no, otros sí. Entonces, de una u otra manera, se afecta bastante el no flujo de recursos a las IPS que manejan este tipo de patologías. Claro que el problema es el peor con la nueva EPS, o sea, el más difícil es con la nueva EPS, o con las otras EPS también está este tema de cartera con los pacientes de alto costo. Digamos que en términos generales es una realidad que hay una crisis humanitaria en el sistema de salud colombiano, pero indiscutiblemente se diferencia con las EPS intervenidas y más con nueva EPS, porque es una de las más grandes del país, donde tiene una mayor carga de enfermedad, una concentración más de personas adultas mayores, lo que significa y que estas diferentes cambios de interventores y este desorden administrativo no permite que se tomen medidas rápidas y ligeras en la solución de los problemas. Entonces, entendemos que el nuevo interventor lleva muy poco, pero estas son exactamente las consecuencias de todos estos cambios dramáticos, la no entrega formal de los cargos, que significan, miren las dimensiones, y seguramente no solamente es esta IPS, sino otras IPS están en las mismas circunstancias con nueva EPS, que es la que más afecta en este momento el tema de los pacientes. Claro que es un tema bien preocupante. Me hacen una pregunta elemental. ¿Por qué no pagan? Explíquenos un poquito cómo funciona el sistema. Es decir, aquí parece que todo el mundo sabe la fórmula, ¿no? Pagar la cartera. Pero ¿por qué no la pagan? Pues esa misma pregunta nosotros la hemos tenido y la hemos planteado en diferentes escenarios. Primero le hemos pedido a la Contraloría, a la Contralora Delegada para la Intervención, le hemos pedido a diferentes entes de control, a la Supersalud, que se investigue por qué no se está pagando. Si la UPC es suficiente, el 95% de la atención en cáncer está cubierta por UPC. No entendemos por qué estos tiempos de cartera tan grandes, esta demora en la cartera, y también la paquetismo, la estabilidad de administración, porque los contratos no están, y no solamente es con esta IPS. Nosotros teníamos una mesa por la vida nueva EPS, y no solamente es el INS que no tiene contratos, hay otras instituciones que están en el mismo problema y que están afectando la atención por falta de contratación. Entonces, el caos administrativo de nueva EPS genera esto, y esa es la gran pregunta que tenemos para los entes de control. ¿Dónde está la plata de la UPC? ¿Si es suficiente? ¿Por qué se adeuda tanto a las IPS que cubren el derecho a la salud cubierto por UPC con el giro permanente de la UPC al día? Entonces, este es el llamado para la Contraloría, que se mire por qué se adeuda tanto esto, para la Procuraduría, por qué no hay contratos en nueva EPS, que abran las respectivas investigaciones como funcionarios públicos, por qué no han cumplido su función dentro de la organización para garantizar las funciones de la EPS y el goce efectivo del derecho de los afiliados. Presidente Álvarez, en este marco que usted me está describiendo aquí, expliquémosle a la gente cuál es el drama para un paciente de alto costo, en especial con cáncer, no tener una IPS fija. Pues o la red, la drama con la red que la atiende. Pues para nadie es desconocido que a usted le dicen la palabra cáncer, significa muerte, ¿sí? Así el cáncer sea manejable y le dan un diagnóstico, pero siempre en el paciente va a sentir ese 50% de probabilidad de no vivir o vivir. Entonces, emocionalmente ya se ve afectado el diagnóstico de cáncer, pero cuando usted va a la EPS y lo mandan a una institución y le empiezan a decir, aquí no hay servicio, aquí no se garantiza, muchas veces no lo dicen de frente, no hay agendas, pero es porque no hay pago. Eso afecta mucho el estado emocional y también la respuesta que tenga el paciente a los tratamientos. Muchos de ellos desisten de no querer entrar a tratamientos debido a todas estas barreras y a toda esta falta de atención. Entonces, por eso el llamado que estamos haciendo es una responsabilidad de las EPS, de todas, y en este caso nueva EPS, es para que inmediatamente den el parte de tranquilidad para los pacientes nuevos. Pueda que los antiguos digan, sí, nos van a seguir atendiendo, pero ¿por cuánto tiempo? Porque la bomba va a estallar si no pagan. Y los nuevos, ¿qué voy a hacer hoy si mañana me dicen, ya está confirmado su biopsia de cáncer?
tiene que empezar tratamiento, ¿a dónde lo van a mandar si no hay red de atención en el caso de Bogotá? Entonces, el llamado es muy crítico porque afecta a salud física, salud mental y no solamente del paciente, sino de los núcleos familiares también y de la parte laboral, porque también se coloca en riesgo la parte laboral para el paciente. Claro. Muy bien, presidente Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, muy amable, gracias por estos minutos. No, Juan Camilo, ustedes muy amables. Esperanza Arias es la representante de los usuarios de la nueva EPS. Señora Arias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, señora Arias, el Instituto de Cancerología pues es una IPS muy importante para los usuarios. ¿Qué implica esta decisión? Ustedes como pacientes de la nueva EPS, ¿cómo la reciben? No, terrible. Es atentar contra la vida de muchas personas. Usted sabe que el cáncer es una enfermedad catastrófica y que simplemente por el hecho de saber que tiene cáncer, su estado de ánimo, y no solamente al paciente, sino a todo su núcleo familiar, es terrible. La situación cada día es terrible. Ahora con este cierre que al 30 de abril tenemos servicio hasta ese día, ¿qué va a pasar con los tratamientos? La interrupción de ellos, ¿quién las va a cumplir? Fuera de todo, cuando se interrumpe un tratamiento es lesivo porque no sabemos en qué condiciones ni a dónde lo van a atender. Nueva EPS todos los días sale con algo diferente y cada día peor la situación de los pacientes. Es decir, uno como representante de una comunidad, no tenemos nosotros, los usuarios, por qué pagar unas fallas en la gobernanza, fragmentación financiera, decisiones tardías, no entrega de medicamentos. Eso recae todo sobre nosotros los pacientes. No sabemos por qué nueva EPS nos está tratando de esa manera. No sabemos por qué ya no nos tratan como personas, sino como objetos. Nueva EPS es indolente. Nueva EPS tiene una deshumanización impresionante y la Superintendencia Nacional de Salud no se manifiesta tampoco. Hay un silencio administrativo, nadie da respuesta. Los usuarios me están llamando diciendo qué va a pasar con ellos a partir del 1 de mayo. La llaman y ¿qué le dicen, doña Esperanza? No, desesperados porque ya les pasaron un comunicado donde dicen que hasta el 30 de abril el Instituto de Cancerología los va a atender. ¿Qué va a pasar el 1 de mayo? ¿A dónde van a ser trasladados sus pacientes? Hay muchos pacientes que tienen ya programadas cirugías y procedimientos. Todo eso queda trancado y sin saber a dónde los van a atender y en qué condiciones. Reciben ese comunicado y la nueva EPS les ha dicho, bueno, ¿usted va a dejar de ser atendido aquí para ser atendido aquí o todavía no? En absoluto. Hay un silencio administrativo que eso es lo que está causando más daño a los pacientes. Siempre lo he dicho. Es una deshumanización la que está pasando. Parece que no estuvieran atendiendo personas sin objetos. Nueva EPS no da solución alguna. Al día de hoy no les han dicho pacientes, como usted me acaba de preguntar, ustedes van a ser trasladados a tal IPS, pero no hay solución de nada. En este momento no hay medicamentos tampoco para pacientes de cáncer que ya tienen sus quimio, que tienen sus radioterapias, no tienen a tiempo sus medicamentos. Ahora con este cierre es como decir, anunciando una muerte. Sí, qué pena el silencio. Es que está viviendo una gráfica interesante aquí, señora Esperanza, que me acaba de llegar. La deuda cartera total, hoy 136.000 millones de pesos de la nueva EPS, 136.424 para ser más exacto, 424 millones de pesos. Es la deuda del instituto de la nueva EPS con el Instituto Nacional. ¿Cómo se ha llegado a este punto, no, señora Esperanza? Semejante cartera. Semejante cartera y no sabemos qué está pasando. ¿Dónde está la plata de la UPC? ¿Dónde está la plata, los recursos, los presupuestos máximos? No hay absolutamente una respuesta a nada. Cada día nueva EPS le debe más a los prestadores. Cada día nos están anunciando cierres de clínicas. No solamente el Instituto de Cancerología está anunciando cierre de servicios. En la Clínica General del Norte en Barranquilla también ya anunciaron cierre de servicios y en muchas clínicas del país, en Boyacá, en el Tolima, en Antioquia.
por la misma razón. Nueva EPS no cumplió con los acuerdos de pago. Ahora con ese cambio de interventores, el interventor antes de salir hace unos acuerdos y ya lo cambian y llegan nuevas políticas. El nuevo interventor cambia las reglas del juego. ¿Y quién estamos pagando las consecuencias de eso? Nosotros los usuarios del sistema de salud. Nueva EPS, siendo la EPS más grande del país, pues los problemas son superiores a todas las demás EPS. Todas estamos sufriendo, pero Nueva EPS creo que es la que está poniendo la bandera por todas las muertes que está causando. Las pacientes de cáncer, los pacientes de alto costo están llegando a las UCI porque están desestabilizados los tratamientos. Señora Esperanza, usted que conoce la voz de los pacientes, esto no es la primera decisión de una IPS que deja de atender usuarios de la nueva EPS. ¿Qué están haciendo con los otros pacientes que los dejaron de atender en su IPS? ¿Qué está pasando con esos pacientes? ¿Qué les ha tocado hacer? No, los pacientes están muchos sin tratamientos. Muchos pacientes están totalmente abandonados porque no les han decidido una contratación. Y tenemos en riesgo todas las contrataciones a nivel nacional porque están haciendo ahora, tienen un juego de hacer prórrogas por 2 meses máximo. Por ende, pues una IPS que solamente le dan una prórroga y que ya se le va a vencer, pues cancelan todos los procedimientos, todos los tratamientos que ya estaban agendados. Los pacientes de Nueva EPS, y lo peor de todo es que Nueva EPS es la EPS que más pacientes y adultos mayores tienen en todo el país. En su mayoría no tienen una patología, tienen 2, 3 y hasta más patologías los pacientes, pero están en un total abandono. No sabemos qué está pensando el nuevo interventor. Ojalá él tenga calidad humana, que es lo que pedimos, para que den solución, pero cada día la situación como que uno siente, no es que sea pesimista, uno es realista de lo que está pasando en el sistema de salud. Sí. Doña Esperanza Arias, representante de usuarios de la nueva EPS. Doña Esperanza, pues ha sido usted muy amable, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes por la invitación, feliz día. El doctor Wilson Cubides es el director de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctor Cubides, buenos días. Muy buenos días, gracias a Noticias Caracol, gracias Camilo por este espacio. ¿Cómo reciben ustedes esta decisión, doctor Cubides, del Instituto Cancerológico, suspender sus servicios a los pacientes de la nueva EPS? Bueno, desde la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus secciones y capítulos, pues muy preocupados por la situación de los pacientes oncológicos en el país, el cierre de los servicios en general. Y bueno, y nosotros como institución le damos un total respaldo al Instituto Nacional de Cancerología, que es una institución muy importante para nuestro país. Sabemos de primera mano de las dificultades en pagos que se le han presentado al instituto por parte de los aseguradores últimamente. Es una institución que tenemos que fortalecer, que, digamos, en todo sentido, respetar y digamos, colaborar en todos los aspectos. El aspecto financiero es un aspecto bastante importante y además relevante. El instituto tiene que sostenerse y por eso el llamado nuestro es al gobierno nacional para que haga todos los esfuerzos necesarios para que los recursos fluyan de manera adecuada en el sector y especialmente en este momento hacia una institución tan importante como lo es el Instituto Nacional de Cancerología. Desde nuestra institución, el respaldo total al instituto y pedirle eso al gobierno nacional para que por favor haga fluir los recursos y hagamos que esta institución siempre prevalezca, que durante más de 90 años ha atendido los pacientes en todo nuestro país, hablando de la provincia y también de las grandes ciudades. Sí. ¿Qué importancia tiene para los pacientes oncológicos este instituto, director? Bueno, muchos de nosotros en el sector hemos formado parte en el pasado del instituto, lo conocemos muy bien. Es muy relevante, ¿por qué razón? Primero porque es la institución que más asesora y trabaja el tema del cáncer, reportándole al Ministerio de Salud, en primer lugar. En segundo lugar, porque es una institución hospitalaria que tiene todos los servicios y ha atendido durante 90 años a muchas personas con dificultades económicas en la atención y que obviamente durante los años siempre han encontrado en el instituto una solución.
Y tercero, porque es una institución que nos provee de mucha investigación, tanto en lo clínico como en lo de salud pública corresponde. Entonces, en ese sentido, al instituto hay que fortalecerlo, hay que hacerle llegar los recursos. Ese es el llamado al gobierno nacional para que también beneficiemos de esa manera con la atención en el instituto a los pacientes y no se corten los tratamientos. Claro. ¿Qué solución ustedes le ven a esto, director? Bueno, la solución más importante, se ha hablado en muchos sectores, en los diferentes gremios de la salud, es centrarnos nosotros en unos ajustes de nuestro sistema de salud que propendan porque los recursos sean más suficientes, porque se analice mucho mejor el uso de los recursos racionalmente con instrumentos tan importantes como una nota técnica, como evaluar muy bien la suficiencia de la UPC y obviamente mirar cómo realmente los recursos nos alcanzan para las necesidades que tenemos. De otra manera también importante es que todos los actores nos sentemos a la mesa a negociar y a trabajar conjuntamente con el gobierno nacional y con el Senado de la República, independientemente de qué periodo estemos, para que juntos creemos sin egos una norma y una normatividad que propenda porque tengamos un sistema de salud mucho más estable y sobre todo mucho más sostenible, porque no hay que pensar solamente en el momento actual, hay que pensar también en el futuro. Este sistema de salud tiene que ser sostenible. Entonces tenemos que revisar la financiación del sistema, tenemos que revisar el flujo de recursos en el sistema y tenemos que revisar también el rol de cada uno de los actores en el sistema de salud para que sea un sistema de salud mucho más sostenible y mucho más al alcance de los usuarios. Claro, director, en medio de todos estos, digamos, este drama que viven los pacientes, se lo preguntaba a la señora Esperanza, pero me gustaría preguntárselo a usted, ¿cuál es la importancia de la red de atención para un paciente con cáncer? Es decir, el drama que hoy están viviendo en vilo con incertidumbre. Camilo, esa pregunta es supremamente importante porque el cáncer se empieza a manejar desde la misma educación, prevención y detección temprana. Acordémonos que el cáncer es un grupo de enfermedades que si se detectan a tiempo pueden llegar a ser incluso hasta curables y sobrevidas muy altas. Entonces, esa primera parte de la red es muy importante a nivel local y regional, pero también tiene que enlazarse mucho con las instituciones de alta complejidad, como lo es el Instituto Nacional de Cancerología, para que esos pacientes que sean detectados a tiempo también reciban sus tratamientos a tiempo. Y lo mismo, los pacientes que ya están en tratamiento actualmente, pues que se les dé la continuidad y se les dé acceso a los medicamentos, a los procedimientos terapéuticos y diagnósticos, etcétera, etcétera. Entonces, esa integración entre todos los actores prestadores del sistema es muy importante, no la debemos romper. Y la situación que está sucediendo actualmente es romper con la integración de esa red. Entonces, es un llamado muy importante porque en este momento hay una crisis de recursos, pero realmente profunda en el sistema de salud. Y ahí miren el Instituto Nacional de Cancerología, que es una entidad pública que depende del Ministerio de Salud, no está recibiendo los recursos. Y obviamente lo hemos tratado en escenarios tales como la Asociación de Hospitales y Clínicas, en donde los pagos no les llegan. Entonces, una institución como esta, tan importante para todos nosotros los colombianos, no la podemos dejar, digamos, decaer o entrar en crisis por falta de recursos. Tenemos que hacerle llegar los recursos a la institución. Claro, que ese es un punto importante. ¿Qué pasa cuando a un instituto o a una entidad no le pagan? Es decir, ¿qué riesgos puede traer para el funcionamiento del mismo? ¿Por qué es tan necesario el pago? Es decir, ¿por qué no puede funcionar más para entender un poco la decisión del instituto? Sí, señor. Bueno, hablemos de la palabra clave, sostenibilidad, sostenerse. Pues todos los servicios que se prestan en una institución, no solamente en el instituto, sino en cualquier institución prestadora de servicios de salud, le proveen la posibilidad de pagarle a los médicos, al personal de la salud, los proveedores, poder tener garantía en tener insumos, medicamentos, etcétera, etcétera. Es decir, los recursos que le ingresan a las instituciones son la, digamos, vía clave para que se pueda sostener la institución y prestar y ofrecer los servicios. Si esos pagos no le llegan, pues los ahorros se empiezan a gastar y llega un momento en que la institución ya no tiene con qué prestar los servicios. Entonces, esa es la afectación que se está dando no solo en cáncer, sino en múltiples patologías y en múltiples instituciones de salud en el país,
que no les están llegando los recursos y han tenido que paulatinamente ir cerrando servicios. Muchas instituciones, como sabemos, incluso han cerrado servicios parcialmente, es decir, han cerrado unidades de pediatría, unidades de ginecobstetricia, bueno, y otras unidades. Pero veamos que si bien esto en las ciudades como Bogotá, en las grandes ciudades del país, afecta, pónganse ustedes a pensar en una institución de un municipio que cierre, donde no hay más opciones, pues esto es un tema bastante delicado para el acceso a la salud de la población. Y ahí tenemos que remitirnos a la Constitución Nacional y a las normas que nos obligan a propender por garantizarle el acceso a la salud a la población. Por esa razón, los recursos son los que nos dan la posibilidad de sostener las instituciones y también a garantizarle el acceso a la población. Pues muy bien, es el director de la Liga Colombiana contra el Cáncer, es el doctor Wilson Cubides. Director, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias a Noticias Caracol y por favor llamamos a la reflexión de todos. Muchas gracias.